Doctora Nayeli, ya puede comenzar. Muchas gracias, Héctor. No sé si te gustaría decir algunas palabras antes. Muchas gracias, doctora Nayeli, por la invitación. Pues bueno, muchas gracias a todos los asistentes a nuestro seminario, Los impactos locales de la presencia de China en América Latina. Es un seminario que corre ya por su segunda edición. La primera la hicimos el año pasado y es fruto de una colaboración múltiple que pues nosotros los organizadores, ¿no? El doctor Jaime Ortega y su servidor, desde sus respectivas instituciones, la UAM Xochimilco y la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, han pensado, ¿no? Con la idea de dar a conocer desde perspectivas interdisciplinarias y a través de la voz de especialistas en los estudios de China, cómo se ha relacionado China con la región, ¿no? Privilegiando aspectos, si queremos, poco usuales, no nos vamos por las líneas económicas o diplomáticas duras, sino que exploramos la relación que se ha ido construyendo, ¿no? En torno a la relación China-América Latina. No quisiera pasar esta presentación general, ¿no? del evento, ¿no? Sin antes darle un agradecimiento especial, ¿no? A las instituciones que han posibilitado nuestro seminario en esta ocasión, habiendo mencionado ya a la UAM Xochimilco y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, el Centro de Relaciones Internacionales, donde nos encontramos. Em, Darle las gracias al sistema universitario abierto y a distancia de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas particularmente, al Observatorio de la Relación Internacional México-Estados Unidos, donde, que bueno, nos ha prestado nos ha dado un soporte muy útil a la hora de establecer el apoyo logístico de nuestro evento y particularmente al PUEA, al Programa Universitario de Estudios de Asia y África, que nos ha ayudado de manera, pues bueno, insondable, ¿no? En materia de difusión, divulgación y asesoramiento a la hora de poder sacar adelante este evento, particularmente, pues, a la doctora Nayeli López, ¿no? Que el día de hoy nos está acompañando en la moderación. Y sin más, quisiera dar la palabra al coorganizador del evento, el doctor Ortega, para que también nos dé unas palabras sobre esta experiencia, ¿no? Sobre este evento. Muy buenas tardes, les agradezco mucho. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, yo voy a hablar un poquito más, entonces será muy breve. Sean todos bienvenidos a este ciclo, una pretensión que efectivamente busca tener otras miradas, ¿no? Enriquecer las visiones que tenemos de los impactos de China sobre América Latina, con América Latina, en América Latina. Eh, y bueno, trataremos de ser ahí un poco como en el siglo pasado que tuvimos hace un año, de igual manera, cultivar una cierta heterodoxia de estas visiones, demostrar que hay muchos caminos que son muy importantes, tenemos mucho que discutir en este importante día. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Sí. Pues bueno, también gracias a Héctor y a Jaime, a Ricardo, ¿no? Por la suma de los esfuerzos. Gracias por la invitación al PUEA. Y pues bueno, vamos a dar inicio con la primera sesión, la cual se titula Tendencias actuales sobre el estudio del maoísmo. Y vamos a tener dos ponentes, el doctor Jaime Ortega Reina y también el doctor Ricardo Yanuel Fuentes. Le voy a pasar primero la palabra al doctor Ortega y pues bueno, les voy a leer una breve reseña de él y nos va a presentar la ponencia titulada Las cosas en el mundo son complejas, dimensiones teóricas, prácticas y epistemológicas del estudio del maoísmo. El doctor Jaime Ortega Reina es egresado de la licenciatura en Ciencia Política de la UAM, con posgrado en estudios latinoamericanos por la UNAM,
Él ha desarrollado líneas de investigación en torno al pensamiento crítico y la historia de las clases subalternas en México y América Latina. Él ha escrito artículos, capítulos de libro y reseñas en publicaciones de diversos países de América Latina y Estados Unidos. También ha sido partícipe de, y aquí viene mi gran problema porque no sé cómo leerlo, pero dice Storage Christiches, perdón por la pronunciación, a ver si él nos ayuda después, en Alemania, y del Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas en Buenos Aires, Argentina. En 2019 recibió la beca Edmundo Ogerman para realizar una estancia de investigación en el Centro de Estudios Mexicanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, y en 2003 la Silas Palmer Fellowship para realizar una estancia en los archivos de Hoover Institution en Stanford University. Es integrante del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, tiene un nivel 2 y también cuenta con perfil PRODEP, que es el perfil deseable. Es coorganizador del seminario Los Impactos Locales de la Presencia de China en América Latina. Doctor Ortega, le doy la palabra y le recuerdo que tenemos de 15 a 20 minutos para su presentación y después al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, doctora Nayeli. Bueno, pues ahora me tocó ahora inaugurar esta sesión. La sesión pasada no tuve oportunidad de hacerlo porque estuvieron más colegas, de tal manera que, bueno, voy a tomar el tiempo, 15 a 20, me extenderé mucho más, pero seguro. Voy a compartirles a ustedes una muy sencilla presentación que hice a propósito de este seminario. El título de la ponencia es Las cosas en el mundo son complejas, que es una de las citas del libro rojo de Mao Zedong, ¿no? Estaba releyendo para esta ponencia y justo si hay una cosa que resulta cada vez más compleja es mirar la influencia, el impacto, la presencia de China en América. No solo porque de per se el día de hoy es complejo, realiza relaciones geopolíticas, de comercio, de intercambio con algunos países sobre otros, de las múltiples formas cada vez más plurales de la diplomacia, pero no solo eso, sino que la reconstrucción hacia el pasado resulta cada vez más compleja, es decir, entre más se complejiza el presente, también se complejiza el pasado. ¿Qué quiere decir que se complejiza? Quiere decir que existen múltiples determinaciones, cada vez más elementos, más matices, ¿no? Y de eso se trata el trabajo intelectual, de colocar los matices necesarios a los temas u objetos de estudio. Entonces, complejo no es difícil, complejo es justamente la articulación de dimensiones, elementos, procesos, vínculos que nos permiten observar la multiplicidad de relaciones. Entonces, bueno, aquí la sesión de hoy está convocada para pensar las tendencias contemporáneas con respecto al estudio del maoísmo. Este año, hace unos meses, tanto Ricardo como yo y muchos otros colegas, compañeras, compañeros, estuvimos en el primer congreso de estudios sobre el maoísmo, es decir, ya se logró titular un corpus documental, un corpus de estudios en el que hay autores y autoras que en este momento están pensando de toda América Latina, de Colombia, de Perú, de México, de Argentina, de Chile, están mirando esta dimensión, que es una dimensión muy atractiva, es una dimensión profundamente compleja en el sentido de que no solamente nos convoca a discutir el presente, sino también nos convoca a discutir las variedades de formas de entender nuestros pasados recientes, ¿no? Además, esa es la otra dificultad. No estamos hablando de procesos finiquitados, no estamos hablando de procesos acabados, estamos hablando de procesos en curso. Entonces, todo esto le pone algunas dificultades. Primero, tenemos un problema, digamos, en el propio este evento que les comento, que tuvo lugar en Bogotá, en la ciudad de la capital colombiana. Un poco nadie se lo pregunta, pero es legítimo. ¿Qué significa el maoísmo? ¿No?
este paraguas sobre el cual vamos a tener un conjunto de experiencias, un conjunto de procesos, de acontecimientos incluso, que no terminan de ser totalmente respondido, y de hecho nunca va a terminar de ser respondido, porque siempre va a estar moviéndose, ¿no? En una lógica de volver a revisar el presente y el pasado, ¿no? Entonces, hay que tratar de definirlo porque si no es una categoría muy descriptiva, y la descripción no es incorrecta, la descripción es parte del conocimiento, pero hay que dar un paso más, ¿no? En la descripción, ¿no? Y la fase descriptiva de estudios del maoísmo es muy importante porque ahí vamos a englobar conjuntos amplios. Es decir, le vamos a dar sentido a un montón de iniciativas, a variadas voluntades que van a llevar la bandera, digamos, van a llevar las ideas, van a llevar las concepciones, van a llevar el ejemplo construido desde los distintos países de América Latina de lo que están entendiendo que sucede, ¿no? No necesariamente saben lo que está ocurriendo en China, pero lo interpretan y llevan eso y lo asumen como que es el momento fundamental para transmitir un conjunto de ideas, ¿no? Y esto siempre es complejo porque necesitamos realizar ejercicios de eh, periodización, pero esas periodizaciones puede que se las impongamos al objeto de estudio y, no, y siempre, por supuesto, van a ser escurridizas. Es decir, yo puedo decir de 49 a 59 hay un proceso, pero algo después de 59 me demuestra que no, ¿no? Que ese proceso continuó en otro momento, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? En el caso del maoísmo, como cualquier otra forma de influencia, de recepción, de apropiación, eh, requiere estar todo el tiempo revisión, requiere estar todo el tiempo contrastándose y modificándose de acuerdo al sujeto de estudio, ¿no? Entonces, para dejar de hacer el maoísmo una categoría totalmente descriptiva, aunque siempre tendrá un eh, entorno inmediato descriptivo, ¿no? El maoísmo es la corriente ideológica que responde a la influencia de la Revolución China de 1949 y sus posteriores acontecimientos, ¿no? Y en eso de los posteriores acontecimientos se juega en buena medida lo que es el maoísmo, o lo que son los maoísmos, ¿no? Como ya lo veo, ¿no? Tenemos un primer periodo desde mi punto de vista. Vamos a ver qué opina Ricardo de esto después, que también es un colega con el cual hemos venido dialogando estos temas. Eh, y el maoísmo antes del maoísmo, ¿no? Es decir, desde ahí ya estamos configurando de manera presentista nuestro objeto de estudio, ¿no? Es decir, tenemos que revisar, esto lo hice en un trabajo con Ricardo, que publicamos, que se llama Vida China Libre, que es el rastreo de las primeras noticias sobre el liderazgo de Mao Zedong en México. Y esto lo podríamos y lo deberíamos de hacer hacia toda América, ¿no? Es decir, en 1949 ya está muy acabada la idea de que hay un liderazgo que está conduciendo una revolución. Ojo, esto del liderazgo tiene toda una dimensión de cultura política que habría que problematizar en sí mismo, ¿no? Nosotros encontramos, para el caso de México, que es en 37-38, donde se va tramando la idea de una figura, pero no es la única, compite con otras figuras que están llevando a cabo el proceso de revolución y en un momento de resistencia frente a la agresión japonesa de la época, ¿no? Este primer periodo pre-maoísta, ¿no? Este maoísmo antes del maoísmo, como digo aquí, a sabiendas de que esto no puede ser, ¿no? De que es un anacronismo, pero que es un anacronismo productivo, atraviesa un momento muy importante que es la guerra de la alianza con el Kuomintang, un partido nacionalista, lo cual es un tema muy importante porque buena parte de los referentes latinoamericanos son el nacionalismo, ¿no? Y aquí el interesante es que el nacionalismo en realidad se encarna en el comunismo, ¿no? Y en el liderazgo de Mao Zedong, ¿no? Entonces, esta es una primera ecuación compleja, ¿no? No es una ecuación tan sencilla. La inmediata adscripción política de los latinoamericanos es más bien el nacionalismo y no tanto el comunismo, ¿no? Entonces, aquí ya hay un primer deslinde que
es importante, ¿no? Eh, en América Latina podríamos decir que, bueno, aquí lo significo yo entre 37 y 57, es decir, eludo la centralidad de 49, del momento revolucionario, porque creo que es un periodo más largo, ¿no? Donde Mao Zedong todavía no es el gran líder, aunque ya comienza a serlo, y más bien todavía hay una tensión respecto a distintos nombres, acepciones, ¿no? Y hay una serie de personajes, que tanto colectivos como individuales, que van a ayudar a forjar esta idea del marxismo, ¿no? Las organizaciones comunistas, los partidos comunistas que vienen del nacimiento de la Revolución Rusa, son los primeros grandes difusores, indudablemente, y también un conjunto de intelectuales, hombres y mujeres, que viajan, este tema lo conozco bien, pero lo he estudiado mucho, que viajan y producen diarios, ¿no? No voy a entrar ahora en eso, ¿no? Pero todavía no hay una idea del maoísmo, ¿no? Luego viene una segunda época, que es la época del marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong. Es decir, este ya es un segundo momento donde ya se configura la idea de que hay una vía china, ¿no? Una vía nacional. Esto es muy importante porque por todo el mundo van a empezar a surgir expresiones de disidencia frente al mundo comunista soviético, tratando de levantar la bandera de que hay condiciones específicas, condiciones culturales, condiciones económicas, condiciones políticas que obligan a replantear los ejercicios universalistas, ¿no? Y creo que aquí se cruza con el gran salto adelante, ese momento a finales de los años 50, y que se va a radicalizar con la ruptura chino-soviética, ¿no? Estoy hablando ya de los años 60. Es decir, aquí ya se configura la idea de que hay una versión específica de un pensamiento político que está asignado por la práctica política de la Revolución China, encarnada en su líder, en su intelectual, que es el Mao Zedong. Entonces, por eso surge esta idea del marxismo-leninismo, pensamiento, ¿no? Es un marxismo que hay que estudiar, porque se va a volver en algún momento dominante en el mundo occidental, no bajo la bandera de Mao necesariamente, sino bajo la preeminencia del marxismo francés, que van a aceptar muchas de las premisas prácticas, ¿no? Y eso se va a trasladar a América. Ahí hay un doble cruz. América Latina recibe esto, pero también lo recibe lo recibe por la vía de China, por supuesto, de quienes evocan esa experiencia, y también lo recibe por la vía de Europa. Una especie de pinza. América Latina queda. Es un marxismo que se centra en la voluntad política de los actores, ¿no? Es un marxismo que relee a su teórico, Mao Zedong, lo relee y ubica sus textos canónicos entre la década de 1920 y la década de 1950. Después va a ser muy difícil socializar los textos posteriores de Mao, ¿no? Más o menos es el corpus teórico se queda en estas décadas, ¿no? Que son las famosas, bueno, famosas, porque serían muy sencillas antes, todavía librerías de usado, ¿no? Las obras escogidas, ¿no? ¿no? Los 4 tomos y el tomo de escritos militares, ¿no? Que es donde se entrega la traducción oficial, digamos, ¿no? De esa perspectiva hacia el mundo, no solo hacia América Latina, sino hacia, ¿no? Aquí ya vemos una ruptura. Los que acompañan ese primer momento, el maoísmo previo al maoísmo, que es un momento muy amplio de convergencia, pasan a un segundo momento donde ya hay más selectividad, ¿no? No todos los que ven la primera época bien, ven la segunda época. Es haber deserciones, digamos, ¿no? Pero el mundo es poroso todavía, es un mundo ideológicamente muy es un mundo ideológico muy poroso, ¿no? Donde las fronteras no están tan claras todavía. Ya se empiezan a delinear, pero no son irrebatibles, como toda frontera. Entonces, está este segundo momento desde mi punto de vista que configura un nuevo proceso, ¿no? Aquí ya vamos a encontrar en las versiones, en los estudios contemporáneos, un mayor énfasis. Ya en tu tercer momento tenemos ya la idea del mal, el perfilamiento de una corriente político-ideológica que va a tener un gran impacto, que va a moldear en buena medida, ¿no?
Es muy claro que es en la década de 1960. Ya no es una referencia casual, ya no es una referencia acumulativa, ya es un bloque que se opone a otro, ¿no? Ya toma una figura de fortaleza, ¿no? Esto está demarcado por dos momentos que van a ser muy importantes: la revolución cultural proletaria y la ruptura chino-soviética, ¿no? Estos dos momentos ya configuran un nuevo momento, me parece, ¿no? Eh, y donde queda muy especificado el campo. ¿Qué sería el maoísmo? El maoísmo es pensar la posibilidad de la construcción de las revoluciones socialistas con una base agraria, ¿no? Y mediada por la cuestión nacional, ¿no? Y esto evidentemente en América Latina hace mucho sentido, ¿no? Porque nuestros países son agrarios y nuestros países tienen una deuda permanente en el siglo XX con la cuestión nacional. Entonces, la evocación es inmediata, la evocación de China y América Latina, la chinización de la interpretación de las sociedades latinoamericanas es persistente en este aspecto, ¿no? Se cruza con un fenómeno que es un fenómeno, digamos, que también va a ser global, va a tener repercusiones mundiales, aunque en otra escala, que es la revolución. Si ustedes algún día abren los libros famosos que le dieron sustento ideológico a esta época, por ejemplo, el libro de Regis Debray, los del teórico francés, muy importante para pensar las experiencias armadas en segunda mitad del siglo XX latinoamericano, se va a confundir, no va a quedar claro dónde es Cuba y dónde es China, no está mezclado este proceso. Por eso digo que las fronteras son, no es tan clara la definición específica. Después se va a ir delimitando con la conformación de determinadas organizaciones y de determinados procesos. Ya estoy en los 15 minutos, voy cerrando en los últimos 5. Luego está un cuarto momento, que es el maoísmo sin Mao, ¿no? Y esto ideológicamente es muy importante, porque el maoísmo va a adquirir una autonomía, ya no va a depender de China. Es muy interesante, pero la máxima influencia de China, de hecho, es una ruptura con la propia imagen que hay de China. Es decir, el momento de eclosión, de explosión de la influencia del mismo, ya en buena medida ya no está con un referente empírico. Ya no es tan importante lo que esté pasando en China. De hecho, los años 70 van a ser años donde China ustedes saben, se reúne con Kissinger, hacen diplomacia, ¿no? Es muy importante como un Estado que los tiene en este momento, donde los tiene, pero que para la influencia del maoísmo es irrelevante ya, ¿no? Ya es un dato menor, ya no es tan significativo como sí lo fueron algunos acontecimientos en el. Y esto también se cruza, por supuesto, con la muerte de Mao Zedong, ¿no? Este marxismo tardío, este marxismo sin Mao, ¿no? Es muy interesante porque no es una nación ya lo que se toma, por ejemplo. Es un tiempo histórico, ¿no? Es un proceso que está más allá de los referentes, ¿no? Al final voy a hacer una referencia a esto cuando dé las conclusiones en los próximos minutos, ¿no? No hablo acá de los aparatos culturales, de toda la dimensión diplomática, son importantes, están ahí, pero no depende de eso exclusivamente. Paso a lo último, ¿no? En la América Latina este maoísmo, le pongo así por ponerle un nombre, lo he trabajado, es un maoísmo mestizo, ¿no? China existe para este maoísmo mestizo, pero no importa, ¿no? Es muy interesante. O sea, en realidad ya no es tan importante si algo sucede en China, ¿no? Es el maoísmo de los años 70, de los años 80, donde estos maoísmos latinoamericanos, ahí pongo por ejemplo el Partido Comunista Revolucionario de la Argentina, que se forja en los 60, 70, el MOIR colombiano, que se forja también en inicios de los 70, o el propio Sendero. Son tres en Perú, ¿no? Esta experiencia armada, dramática, desgarradora en el Perú. Son maoísmos mestizos, es decir, no dependen ni de los aparatos culturales, ni las formas de diplomacia, ni del financiamiento, ni del entrenamiento, no dependen. Y esto me lleva a cerrar ya, pues estoy acercándome a los 20 minutos, a cerrar para decir qué es lo más significativo y
que sí es muy único o en qué momento se vuelve un proceso con ciertas determinaciones muy específicas. No es fácil, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, no es fácil que una nación se convierta en un irradiador ideológico. No es fácil, no, eso no se logra tan sencillo. Solo logran las grandes potencias a través del dinero, caso de Estados Unidos, de la industria cultural, lo logran los países revolucionarios del siglo XX con un cierto halo místico religioso, la Unión Soviética, Cuba, eh, y China es quizá el más claro ejemplo donde hay esta autonomía, esta separación. No es fácil que un proceso social de una nación irradie al mundo, impacte al mundo. Es muy complejo, ¿no? Más allá de ciertas capas sociales. Y el maoísmo sí lo logra, ¿no? Este es lo más interesante, es que lo logra, ¿no? Y lo logra por la potencia y la interpelación que hace de determinadas naciones o conjuntos de naciones que se sienten atraídas por esa experiencia, aunque ya no lo verifiquen empíricamente, es decir, donde la referencia inmediata ya no sea esa, ¿no? O sea, insisto, el maoísmo existe, la revolución china era muy importante, la revolución cultural, todo eso está bien. Después, cuando explota el maoísmo en América Latina, ya no existe nada de eso, ¿no? Ya están en otro mundo, ¿no? Y sin embargo, opera como si fuera un efecto retardado, ¿no? Como si tardara un poco, pero tiende un camino que configura un impacto, una recepción muy poderosa. Concluyo, ya estoy en los 20. ¿Qué diría y qué me parece? Me parece que hay que hacerse preguntas por las categorías, maoísmo, pensamiento mao. Me parece que hay que forjar nuevas categorías para casos particulares, nacionales, y me parece que es muy importante periodizar, porque nos va a dar un impulso de los elementos que se están jugando. Entonces, bueno, esta ponencia tiene ese objetivo, espero que lo haya logrado aceleradamente, ¿no? Como era el propio maoísmo, desarrollo acelerado. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho y espero que sea claro. Gracias. Muchas gracias, doctor Ortega. Gracias por apegarse al tiempo, que quedó exactito. Y pues bueno, vamos a pasar por ahí. Si van teniendo preguntas, las pueden ir vaciando en el chat de las preguntas. Y las vamos a leer al término de la segunda presentación, pero para que vayamos poniéndole orden a las preguntas y podamos ir leyéndolas bien. Vamos entonces a la segunda ponencia del día de hoy con Ricardo Yanuel Fuentes, que se titula El maoísmo, una pedagogía política para la actualidad. Igualmente les voy a leer una reseña de Ricardo. Él es licenciado en Historia y maestro en Investigación Educativa, ambos grados por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Actualmente cursa el doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, ¡hurra! Yo también soy graduada de ahí, entonces me da mucho gusto encontrar gente de la UAM. Ha participado en diversos coloquios y congresos, tanto nacionales como internacionales. Sus líneas de investigación versan sobre las izquierdas y los movimientos sociales en México y particularmente en Morelos. Bueno, qué historia de movimientos sociales. Durante los años 60 y 70 es autor del libro Una chispa en la pradera, la colonia proletaria Rubén Jaramillo y Florencio, El Güero Medrano, y de los artículos Resonancias del 68 en Morelos y El maoísmo en México, una periodización y apuntes para su estudio. Y entre sus distinciones académicas podemos mencionar que fue ganador del certamen a la mejor tesis de maestría en historia de la educación en México en 2022, otorgado por la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Ricardo, te doy la palabra. Igualmente, te recuerdo que tienes de 15 a 20 minutos para tu presentación. Adelante. Vale, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Luego de repente tengo Escucho.
Se escucha Perfecto. perfecto, sí. Excelente, bien. Bueno, antes de comenzar de lleno con lo que tengo preparado, pues quisiera primero pues decir que es un gusto para mí compartir con ustedes esta reflexión que quiero presentarles y al mismo tiempo pues quiero externar un agradecimiento a los organizadores, felicitar al el seminario y agradecer especialmente pues a Héctor por el espacio, la oportunidad, por la invitación e igualmente a Jaime y gracias por tomarme en cuenta. Eh, el día de hoy tengo preparado eh, una participación basado en una reflexión que he venido teniendo desde hace algún tiempo. Sin embargo, ¿no? Y es importante decirlo desde ahorita, no es una reflexión terminada, vamos a decirlo así, son algunos apuntes, hipótesis que espero posteriormente seguir trabajando, y qué mejor que, pues, que presentarla ante ustedes. Eh, y justo el título, como bien lo dijo Nayeli, pues es pensar el maoísmo desde una posición contemporánea, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que nos puede decir el maoísmo para el mundo actual, para nuestras realidades contemporáneas? Y para eso, parto de un artículo que escribí hace un par de años, un artículo de divulgación, que en esa época yo había titulado El maoísmo y la situación actual, ¿no? En donde hago un análisis muy superficial sobre lo que considero que el maoísmo aporta para la reflexión política contemporánea. Entonces parto de eso, ¿no? Retomo algunas ideas de ese artículo y que reflexionando un poco más, pues quisiera compartir con ustedes. Para eso tengo el texto en mis manos y que pues, me voy a tomar el atrevimiento de leer con ustedes. Para hacerlo, igualmente, digo, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido y para el final, pues cualquier duda o comentario, pues poder intercambiar ideas y fomentar el diálogo. Igualmente, también quizás se levante algo de polémica, pero bueno, pues justo la idea es poder construir conocimiento de manera colectiva. Entonces, el título, como les decía, es El maoísmo, una pedagogía política para la actualidad. Y bueno, dice lo siguiente. Durante por lo menos la última década ha existido un importante resurgir de la teoría marxista y de varios de sus intérpretes tradicionales. Se debate sobre la pertinencia de leer y releer a Marx, Engels, Lenin, Gramsci, Rosa Luxemburgo o a la llamada Escuela de Frankfurt, entre muchos otros. Su lectura y discusión se ha convertido en un ejercicio de miles de personas que cuestionan su realidad en la que viven. En el mundo académico, por su parte, es habitual ver publicaciones sobre Marx y el marxismo, y las conferencias, charlas y demás actividades sobre el tema inundan las redes sociales. Asimismo, en la Academia Latinoamericana existe hoy en día un debate amplísimo, donde se analiza y reflexiona el papel de la teoría crítica y del marxismo en términos de la llamada teoría decolonial o con miras desde lo que se denomina el sur global, entendiendo ambas categorías de análisis como puntos de quiebre de carácter epistemológico. Por lo tanto, se invita a repensar a Marx y el marxismo a partir de realidades nacionales, políticas y culturales específicas. Sin embargo, creo que existe un pensador que aportó teórica y políticamente al marxismo y a su difusión sobre el mundo, y que lo hizo desde una realidad social que hoy podemos definir dentro de la categoría del sur global, y que no ha sido revalorizado, a pesar de que contiene en su teoría política una potente pedagogía revolucionaria para nuestros días. Ese es Mao Zedong. Ahora bien, habría que hacernos algunas preguntas. ¿A qué se debe este no reconocimiento del pensamiento de Mao? ¿Que acaso el maoísmo no logró construir una teoría con la suficiente base intelectual para ser considerada en el debate de los marxismos en la actualidad? ¿Hay quizá detrás un eurocentrismo de las ideas? ¿O bien todas sus posturas han quedado rebasadas quizá por el momento histórico que vivimos? Así, mi intención es responder de manera muy superficial, quizá, a estas interrogantes y recuperar algunas de las ideas del maoísmo que, según mi perspectiva, pues nos brindan cuantiosos aportes para comprender la realidad actual, y no solo eso, sino también para actuar en ella. Y es que estoy convencido de que hay mucho que podemos aprender al revisar los legados complicados y controvertidos del maoísmo y del comunismo chino en general.
partamos de lo esencial, ¿no? ¿Qué entendemos por maoísmo? Con esto no me quiero detener tanto, Jaime creo que lo explicó bastante bien, es simplemente una aseveración. Sin pretender caer en reduccionismos, podemos definir al maoísmo como la elaboración teórica formulada por Mao Zedong, producto de sus vivencias y sus experiencias políticas dentro de la Revolución China. El maoísmo, por tanto, lo entendemos como resultado de diversas circunstancias sociales, políticas y culturales, y que terminó constituyéndose como tal a través de un proceso de por lo menos 30 años, más o menos. Sin embargo, pues no se le llamó así sino hasta los años 60, pues Mao, modestamente, posiblemente jamás pensó, o al menos no en un inicio, que sus ideas fueran más allá de lo que ya había estipulado Marx y Lenin, y por qué no también Stalin. Por lo tanto, el maoísmo es una vertiente del llamado marxismo-leninismo, es una corriente más dentro del comunismo de matriz soviética, marxista, perdón. Digo, no me quiero detener en esto porque me parece que sería redundante. Entonces quiero pasar a la otra parte, ¿no? Sin embargo, creo que lo interesante aquí sería diseccionar o tratar de diseccionar lo que es el maoísmo. Y bueno, desde hace años se ha extendido la idea de que el pensamiento maoísta era un conjunto de ideas sustentadas casi exclusivamente en la lucha armada. Esta interpretación ha difundido que el principal aporte de Mao resultó en la táctica guerrillera basada en las tesis de la guerra popular prolongada y desde la organización de bases de apoyo de origen campesino. Es decir, se ha reducido el aporte de Mao a su idea de construir y organizar un ejército de campesinos. Y el maoísmo, para muchos, no es más que un pensamiento militarista que se sustenta en una apología a la violencia. Aquí nos encontramos con una de las tantas razones por las cuales considero actualmente no se retoma el pensamiento de Mao como debiese. Al ser muchos los que consideran que Mao solo escribió por y para la lucha armada, se estima que en un mundo como el actual, donde las guerrillas y la insurrección popular quedaron atrás, pues no tiene caso releer sus escritos y actuar con base en lo que Mao dijo. Sería anacrónico. Empero, hay una apreciación equivocada, desde mi punto de vista, en este análisis. Sin duda, Mao aportó sustancialmente en el campo de la teoría militar para un proceso revolucionario, y sus escritos sobre la guerra popular prolongada son ineludibles para comprender la manera en cómo el Partido Comunista de China logró llegar al poder. No obstante, reducir el pensamiento maoísta a una visión netamente militar es un error, pues se caricaturiza y no se está haciendo justo con la complejidad que lo comprende. Desde mi punto de vista, el maoísmo debe entenderse como un corpus teórico que se construyó a partir de diversos momentos históricos. Mao escribía y planteaba sus ideas basándose en las necesidades que la experiencia política en determinado momento se lo pedía. En ese sentido, Mao fue un personaje que pensó y construyó una teoría revolucionaria en el transcurso de la revolución misma. Mao, quizá como nadie, llevó a la práctica aquella máxima de analizar lo concreto de la realidad concreta. Por ejemplo, la manera que yo veo más factible para entender estos momentos históricos de los que hablo, lo podemos observar con todas las críticas y asegúnes que esto tiene, en la reunión de sus escritos publicados bajo el nombre de las famosas obras escogidas de Mao Zedong, ¿no? Que ya lo mencionó Jaime, en 4 tomos, aunque yo sé que realmente hay 5, me parece que los primeros 4 son pues aquellos, digo, no quiero decir más importantes, sino pues los que se publicaron en vida de Mao, ¿no? Y que vale la pena señalarlo. Cada tomo contiene textos seleccionados de determinada época de la experiencia de Mao dentro de la Revolución China. En el tomo 1 vemos textos que temporalmente van desde 1926 hasta 1937. En este tomo encontramos pasajes clave y sumamente discutidos. Aquí Mao abordó el tema de las clases sociales, se preguntó por las diversas clases que había en su país, analizó el mundo rural y estudió a fondo al campesinado de China. Asimismo, fue el momento cuando aparecieron los primeros escritos militares en donde se preguntó cómo debía ser la guerra revolucionaria en China, y finalmente se interesó por temas filosóficos y reflexionó potentemente sobre la contradicción, la práctica y, en términos generales, sobre la dialéctica. Entonces, hay un primer Mao interesado por comprender plenamente su realidad nacional, y quizá este sea el Mao más debatido por el lado intelectual debido a sus aportes filosóficos. De hecho, en la actualidad, quizá lo poco que se lee sobre Mao parte de este, ¿no?, análisis sobre su, an- su punto de vista, ¿no?, de Mao sobre la dialéctica, ¿no? Que yo creo que el caso quizá más paradigmático pues, es el de Zizek, ¿no?, que justo retoma pues, la contradicción y el pensamiento dialéctico de Mao. Y bueno, en el tomo 2
en donde hay textos de 1937 hasta 1941, abundan los temas militares, ¿no? Y fue en donde con mayor fuerza Mao escribió y reflexionó sobre la guerra popular prolongada. Ahora, este enérgico interés por la guerra no fue gratuito, fue el resultado del contexto político que se vivía en China, ya que desde inicios de la década fue invadida por los japoneses. Es el periodo de la guerra de resistencia contra el Japón, y dicho esto, pues estamos ante un segundo momento en donde Mao analizó lo que acontecía en su nación y sus reflexiones giraron en torno a cómo librar una guerra y salir victoriosos de ella. Creo que este es el Mao que más se conoce, quizá el que más voltean a ver y del que más se habla, pues en términos negativos, vamos a decirlo así. Para el tomo 3, desde mi punto de vista, el análisis de Mao aquí adquirió un nuevo giro que determinó la forma de hacer política de los comunistas chinos. Este tomo contiene textos que abarcan temporalmente de 1941 a 1945. Fue el momento cuando la guerra con Japón adquirió un nuevo rumbo y eso sirvió para reflexionar sobre lo que el Partido Comunista Chino había hecho hasta ese momento. Es en este periodo cuando dentro del Partido Comunista Chino inicia la famosa campaña de rectificación, en donde operó una autocrítica llevada a cabo por las principales cabezas del partido. Son varios los textos clave, escritos que reformaron la praxis política de los comunistas chinos y constituyeron posiblemente el momento de maduración de lo que se conoció como la línea de masas. Y aquí tenemos al Mao del que quizá menos se habla o que quizá no muchos conocen o entienden. Y por último, pues está el tomo 4, que contiene escritos que van de 1945 hasta 1949, los años de la reactivación de la guerra civil y el triunfo de la revolución. En este último tomo pienso que es la selección que contiene textos más diversos y de prácticamente todos los temas ya mencionados. Es un compendio con diversos tópicos. Llegados a este punto, podemos decir que la riqueza del pensamiento de Mao Zedong es amplia. Mao escribió sobre muchos temas y en diversos momentos. Considero que no se hace justicia a su labor intelectual reduciendo su aporte únicamente a su obra militar o a sus escritos sobre la guerrilla. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿qué Mao leer y debatir en la época actual? Bueno, quizás esa es la pregunta clave. Así que, ¿qué Mao para el siglo XXI? Desde mi punto de vista hay un tema en particular que atraviesa toda la obra de Mao, desde sus escritos que fueron recopilados en el tomo 1 hasta los textos que de hecho siguió escribiendo en los años 50 y 60. Este es el tema desde mi punto de vista, de los procesos de aprendizaje en la formación política. Mao siempre se interesó poderosamente, tanto en el proceso revolucionario como en la revolución hecha gobierno, por los procesos de enseñanza-aprendizaje que potenciarían la reflexión crítica de las personas. Su visión dialéctica le dio a Mao la capacidad de darse cuenta de que una transformación social era impensable sin la construcción de nuevos sujetos sociales. Con esto, quiero sostener que en el maoísmo existe una potente pedagogía política que vale la pena retomar para nuestros días. Ahora bien, esta pedagogía política que podemos distinguir en el maoísmo tiene particularidades que la hacen una teoría interesante. Para comenzar, Mao Zedong apuntaba hacia una pedagogía que se conseguía en vinculación directa con las masas populares. Una revolución social para Mao pues era imposible sin el apoyo popular. Y como el educador que siempre fue, Mao trató de explicar en palabras sencillas la manera cómo se debe conseguir el apoyo popular y cómo debe de actuar un revolucionario en concordancia con los sectores sociales, donde pretende construir lazos de solidaridad y apoyo. Las revoluciones las hacen las masas, de ahí la importancia de compenetrarse con ellas. Por lo tanto, la idea central versaba en que habría que compenetrarse en todos los sentidos con los sectores populares, entender la realidad de las masas y conocer sus necesidades. Mao va a decir, y cito, para mantenernos vinculados con las masas, debemos actuar de acuerdo con sus necesidades y deseos. Cierro cita. De esta forma, conociendo la realidad de las masas, resultaba más factible pues, avanzar a partir de un proceso dialéctico de organización y formación de nuevos sujetos sociales. Eran ejercicios de politización para alcanzar la liberación. El periodista estadounidense Edgar Snow, quien entrevistó a Mao Zedong en diversas ocasiones, mencionó que al líder de la Revolución China nunca le agradaron realmente los calificativos de comandante supremo o gran timonel, y que el único mote con el que realmente se sentía identificado era el de maestro. Esto no es un dato menor, y resulta interesante porque Mao siempre pensó en términos de un educador. Por ello, no es casual que en muchos pasajes dentro de los escritos de Mao el papel de la educación haya sido preponderante. De ahí que es muy común ver en diversos textos de él la utilización de un lenguaje netamente pedagógico. Por otro lado,
Y siguiendo con esta línea pedagógica dentro de la teoría maoísta, tampoco es gratuito que varios de los escritos más populares de Mao, tales como Servir al pueblo, En memoria de Norman Bethune, El viejo tonto que removió las montañas o las famosas citas del presidente, sean textos con un lenguaje bastante accesible, de fácil entendimiento y utilizando en gran parte metáforas como apoyo literario. Creo que la riqueza del maoísmo está en su simpleza para ser estudiado. Asimismo, también es identificable a lo largo de la obra de Mao la utilización de frases o ideas del conocimiento popular de China. Por ejemplo, cuando dice todos los reaccionarios son tigres de papel como título de un escrito, o cuando utiliza la famosa frase de que el ejército revolucionario debe vivir como pez en el agua, ya que el ejército es el pez y el pueblo el agua, pues hace justamente referencia a este conocimiento popular de las masas. O sea, Mao Zedong fue un pedagogo popular en el sentido estricto del término, y quizá haya sido el que más éxito consiguió. Logró sintetizar, como muy pocos, la teoría con la práctica, y en otras palabras, Mao estaba enseñando cómo hacer una revolución. Y ya con esto quiero ir cerrando. Entonces, a grandes rasgos, esto que acabo de decirles, para mí, pues es la línea de masas del maoísmo. Un concepto innovador y una poderosa herramienta que el Partido Comunista Chino utilizó en su lucha por tomar y consolidar el poder. Es a la vez un compromiso ideológico, pero también un método de trabajo. Por diseño, la línea de masas implica un proceso dinámico e interactivo que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, de las masas a las masas, diría Mao. Un proceso dialéctico en el que los dirigentes recogen puntos de vista dispersos desde abajo y los convierten en posiciones sistemáticas cuyos efectos luego se investigan, debaten y se retroalimentan en un ciclo sin fin. Por lo tanto, todo lo que los revolucionarios chinos consiguieron, todo lo que el Partido Comunista Chino logró e inclusive, podríamos decir, lo que la República Popular China consiguió después de 1949, fue en gran medida gracias a la línea de masas. Era el imperativo para alcanzar todo. Se convirtió en el norte de la Revolución China. Hoy en día, cuando nos preguntamos sobre China, pues muy probablemente pensamos en el gigante asiático que atraviesa un poderoso desarrollo económico y político. Y el hecho de que estemos reunidos aquí, francamente, quizás se debe a ello. No obstante, más allá de su actual posición económica y política en el mundo, la experiencia china tiene mucho que decirnos. La China del siglo XXI es la consecuencia histórica de un largo proceso, y en él, sin duda, Mao Zedong fue una pieza clave. Personaje importante, pero con frecuencia omitido, criticable y admirable al mismo tiempo. Y con todos esos claroscuros, me parece que lo que habría que reivindicar de Mao y por ende del maoísmo es su visión de la política, sus enseñanzas sobre la organización y su interés por construir nuevos sujetos que conduzcan un cambio. Por ello, me parece importante releer a Mao y retomar la línea de masas, pues creo que nos proporciona herramientas relevantes para afrontar los problemas del presente. Es momento de ir más allá de visiones eurocéntricas, cosmopolitas o sesgadas por historias negras. Tratemos de construir nuevas posibilidades de interpretación de una corriente de pensamiento que tiene mucho que ofrecernos. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Me parecen planteamientos muy, pues muy interesantes, ¿no? Pero también al mismo tiempo muy provocadores. Yo les quiero plantear dos preguntas para iniciar las sesiones de preguntas y respuestas. Probablemente son muy obvias o evidentes, pero a mí me gustaría preguntarle a Jaime primero, ¿qué tanto del confucianismo hereda el maoísmo? A veces creo que nos enfocamos solamente en la estructura política sin entender que esa capacidad de organización que tienen estos países del noreste de Asia, sobre todo China, Corea y Japón, que comparten elementos originarios basados en la práctica confuciana, son los que les dan esas grandes herramientas para aglutinar a la gente, ¿no? En cualquier aspecto, en el aspecto del desarrollo de un país, como bien lo han planteado ustedes en relación a China, o en relación a la capacidad empresarial que se manifiesta en países como Corea o como Japón. Quizá el planteamiento también del confucianismo reflejado en la estructura política de Corea del Norte nos da esta línea
cultural, ¿no? Que atraviesa todo el noreste asiático y que pienso, no lo sé, por eso es mi pregunta, que es una herramienta fundamental para que el maoísmo pueda justamente aglomerar, aglutinar, mover en lo que aparentemente es un movimiento horizontal social, que más bien es un movimiento jerárquico, ¿no? Que al final acaba empoderando a quienes toman las decisiones y dejando a pues el resto de la sociedad, por el motivo que sea, pues siguiendo estas iniciativas, ¿no? Que plantean. Y por el otro lado, pues bueno, también preguntarle a Ricardo, primeramente, algo que yo siempre planteo cuando escucho a colegas hablar de China, sí, definitivamente tienen muchas lecciones, pero yo creo que América Latina también tiene el potencial para escribir las suyas propias, ¿no? Creo que siempre cuestionamos mucho este rol eurocéntrico de la historia, pero creo que en el cuestionamiento del eurocentrismo tampoco tendríamos que hacernos tanto hacia lo asiático, ¿no? Sino generar lo nuestro propio y ver a partir justamente, como ustedes mencionan, de estas condiciones propias locales, de las historias locales, todos estos elementos que inciden a manera local, cómo nosotros nos podemos escribir y reinterpretar a nosotros mismos sin tener que utilizar referentes de otras regiones, ¿no? Eso no quiere decir que no los estudiemos, que no los analicemos, que no dialoguemos justamente para pensar lo que podemos implementar de la mejor manera, pero aparte de plantear esto, preguntarle a Ricardo, ¿qué tanto esta resistencia que promovió Mao y esta capacidad de aglomerar, ¿no? Aparte del elemento confucianista, ¿qué tanto fue exitosa por la meta nacional o la meta comunal, colectiva, de no caer colonia de Japón, porque eso fue el motor de la construcción de los estados-nación, tanto en Corea del Norte como en Corea del Sur? Entonces, ¿qué tanto influyó? Y pues bueno, hasta ahí le paro porque si no me la voy a pasar platicando ya toda la tarde y hay muchas preguntas. Muchas gracias. Bueno, digamos, para esperar ahora en más preguntas también, porque vi el chat y respondiéndote. Yo respondería, digamos, no frontalmente, porque creo que no hay una respuesta. Yo diría que hay tres o cuatro maneras de pensar el maoísmo. Una es el maoísmo adentro de China, donde creo que este elemento que tú señalas sí está presente. O sea, sí se ha configurado una explicación del maoísmo como la reactualización o la modernización de tradiciones, digamos, como suele suceder, ¿no? Milenarias, civilizatorias, ¿no? Creo que ese sí es sí existe y sí tiene vocación. O sea, sí se reconoce como una de múltiples raíces en el maoísmo. O sea, ese sí sería una respuesta, digamos, afirmativa. Después está el maoísmo de latinoamericanos o, decía yo, de los franceses, que son que buena parte del maoísmo viene de ahí. Godard, ¿no? Digamos, se convirtió en un difusor de masas en Europa de una cierta edición. Y para ellos el maoísmo no interesa si hay confusión, ¿no? O sea, es irrelevante porque no hace sentido fuera de las fronteras, carece de sentido ese aspecto, ¿no? Como un dato, pero no es tan relevante. Donde sí fue muy relevante, y esta es la cuarta estaban los chinos, los europeos, también los franceses, los latinoamericanos, que también reconocían esto, pero no les era significativo. Y quienes sí lo explotaron, esta vertiente, digamos, confucianista, es los soviéticos. Ya desapareció la Unión Soviética, pero durante muchos años los soviéticos interpretaron al maoísmo no como una ideología marxista, no como una ideología económica, sino como un chauvinismo intelectual, ¿no? Que venía justamente de la exacerbación de vertientes como el confucianismo, ¿no? Con Ricardo en Bogotá, en el Congreso sobre Maoísmo, presentamos una ponencia que sintetizamos de las críticas soviéticas que
hasta los años 80, y uno de los ejes para hacer o sea, se veía negativamente desde una ideología supuestamente universalista como era el marxismo, eh, la especificidad china. O sea, esta explotación del confucianismo les parecía a a los soviéticos de ese momento, que eran pues, muy importantes porque tenían un gran aparato de difusión ideológico, les parecía reprobable, ¿no? O sea, reconocían la presencia, pero les parecía reprobable, ¿no? Entonces decían que eran unos xenófobos, unos chauvinistas, los trataban muy mal, ¿no? Pero estaban peleados, obviamente. Pero te diría, están esas, o sea, en realidad si uno quiere armar el rompecabezas, están todas esas piezas que van, ¿no? O sea, la afirmación pero sin validez, o sea, sin efecto, y la afirmación que niega, ¿no? La que dice, sí, son confucianos y el problema es que son confucianos, ¿no? Serían, ¿no? En dado caso, creo que sí hay un elemento que es interesante de estudiar el marxismo, como una ideología eh, cultivada en una cultura, porque es cultivo, logró filtrarse por fronteras tan porosas, eh, bueno, están ahí, ¿no? Siguen estando ahí. Pero bueno, eso es lo que yo respondería ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Le doy la palabra a Ricardo y después empezamos a leer las preguntas del chat, por favor. Claro, bueno, o sea, estoy de acuerdo con lo que comentaba Jaime. eh, y contestando tu pregunta, Nayeli, el comentario que hiciste respecto a esta perspectiva así, eurocentrista y por qué no hacerlo desde Latinoamérica, ¿no? Esta cuestión. Lo cual, igual, ¿no? Que estoy de acuerdo contigo. De hecho, rápidamente, como una manera de contestarlo, tu pregunta, eh, esta idea que justo he pensado, que he llegado a reflexionar, de entender el maoísmo como una pedagogía revolucionaria, eh, pude, vamos a decirlo así, he llegado a esa reflexión justo a partir de experiencias de maoístas latinoamericanos, ¿no? Es decir, es a partir del estudio, ¿no? que he llevado a cabo sobre ciertas experiencias, sobre todo en México, de algunos grupos maoístas, que justamente compaginaban esta idea política de la línea de masas con el papel de la educación popular. Y en esta yuxtaposición, ¿no? O en este momento en el que se entrelazan estas dos corrientes de pensamiento, fue como pude llegar a la conclusión de que realmente quizá no es que se hayan entrelazado, sino que de alguna u otra forma el maoísmo representa eso también. Y justo comentándolo con algunos otros, pues, ex maoístas o ex militantes, mejor dicho, ¿no? Del maoísmo, algunos pues se siguen considerando maoístas, me han dicho justo que sí, evidentemente ellos ven en el maoísmo eso, ¿no? Como una manera de cómo construir un proceso revolucionario, ¿no? En el sentido pedagógico. Entonces yo creo que podríamos eh, adentrarnos en el pensamiento de Mao sin dejar de mirar también las experiencias propias latinoamericanas. Creo que habría que hacer como hay un juego, ¿no? De ver, entender o tratar de leer el maoísmo, pero también a partir de las experiencias latinoamericanas de grupos maoístas, porque creo que son experiencias muy ricas y que nos dicen mucho y que es bastante interesante. Y digo, yo hablé en caso especial de México, pero esto mismo lo podemos encontrar en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y digo, Héctor ha trabajado en el caso colombiano y es también muy rico en este tipo de experiencias. Eh, Ahora, de ahí es algo que desde mi punto de vista creo que cuesta un poco de trabajo encontrar esta sintonía, vamos a decirlo así, entre el pensamiento o entre el maoísmo y la influencia, porque va a estar ahí, o sea, la influencia siempre va a estar presente, aunque va a plantearse de repente algunas rupturas, con estas filosofías milenarias de China,
desde el taoísmo como el confucianismo van a estar presentes. Va a haber momentos de mayor presencia y momentos de ruptura. Pero digo, al menos desde mi punto de vista, me es, o desde mi experiencia, mejor dicho, me es complicado, ¿no? Plantear dónde está la influencia y la ruptura, pero de que está presente, está presente. Creo que es algo que habría que cuestionarlo más porque y trabajarlo, ¿no? Analizarlo y discutirlo, porque sin duda es un tema importante y gran parte de los éxitos, vamos a llamarlos así, del maoísmo a lo largo del desarrollo de la revolución tiene que ver justo en que supo compaginar estas experiencias milenarias con la realidad política y la revolución que se estaba llevando a cabo, ¿no? Entonces habría que simplemente pues analizarlo quizá un poco más, pero digo, me quiero quedar con eso, ¿no? Me quiero quedar ahí. Entonces, no digan sí, quizá contestamos algunas otras preguntas del chat y ahí pues iremos complementando todo esto que estamos comentando. Sí, ok, Ricardo, muchas gracias. Pues, ¿les parece si leo dos preguntas y van respondiéndolas una y una? Porque a menos que esté dirigida a alguien en particular, pero las dos primeras no. Entonces, Saraí del Mar Granados nos dice que epistemológicamente, ¿cuáles serían las bases del maoísmo? Y Alfredo Díaz pregunta si Latinoamérica toma el maoísmo como referencia, pero no se traduce en procesos dialécticos ni movimientos como sí se hizo al imitar el marxismo soviético. A ver esa última, ¿cómo fue? ¿La puedes volver a repetir? Dice, entonces Latinoamérica toma el maoísmo como referencia, pero no se traduce en procesos dialécticos ni movimientos como sí se hizo al imitar el marxismo soviético. Bueno, de la primera, voy a decir que no hay un estudio sobre la epistemología tras el corpus marxista. No pensaría que pasa por las tradiciones clásicas de la economía política, ¿no? Es decir, hegeliana. No sé, quizá Ricardo pueda decir algo más de eso, pero es un tema porque sí hay una concepción dialéctica muy claro en tiempos recientes. Y respecto a la segunda, en mi caso, no, sí hay una referencia, o sea, sí hay referencia, pero toma autonomía. Sí hay un proceso de movilización de esas iniciativas, pero en contextos absolutamente nacionales, lo cual vuelve más difícil el estudio del maoísmo latinoamericano, porque el maoísmo latinoamericano no se compagina entre unos y otros países. No hay equivalencias. No hay, o sea, cada experiencia es tan autónoma, al menos que yo he podido ver y creo que lo escuchamos en el Congreso Latinoamericano de Estudios del Maoísmo, no son equivalentes. Es decir, ni en la periodización, ni en los referentes, ni en los objetivos, ni en el grupo social, ¿no? Eso lo hace muy difícil que hablemos de un maoísmo latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Porque no hay equivalencia, ¿sí? O sea, o son o son muy con pinzas. Ricardo, no sé si... Sí, bueno, creo que para complementar esto último que decía Jaime, me parece importante justo lo que él mencionó en su intervención y tiene que ver con esta idea de las periodizaciones. Porque vamos a encontrar momentos o la lectura que yo le doy justamente a la recepción y proyección del maoísmo en Latinoamérica es a partir de momentos históricos. En el caso mexicano, por ejemplo, pues vamos a tener un momento en los años 50 y 60 de total apoyo, vamos a llamarlo de esa manera, a la Revolución China, de muchas figuras, personajes, movimientos, partidos, organizaciones que van a estar completamente comprometidos con la revolución y que justamente después, en los años 70, va a haber quizá algunos cambios. La manera o la lectura que le van a dar estas otras organizaciones al maoísmo va a llevarlos a actuar también de formas distintas. Porque, por ejemplo, en el caso mexicano tenemos a organizaciones en los años 60 que pensaban en términos del partido político y de la construcción de edificar un partido maoísta. Para los años 70 eso no va a existir o va a ser este, muy menor, ¿no? En los 70 se va a pensar ya en un maoísmo, pero a partir de la organización de masas, no tanto en la construcción del partido.
lo cual me parece que es un dato no menor. Y después para las 80 va a ser distinto, porque resulta que va a haber maoístas que de alguna u otra forma van a seguir en la línea de la organización de masas, pero dado el caso mexicano, por la experiencia nacional muy particular, pues van a pensar algunos en el tema electoral, otros van a pensar en seguir en la organización de masas, y luego también hay que ver la ruptura que va a significar en el ámbito internacional entre China y Albania. Va a haber pues algunas organizaciones maoístas en el caso mexicano que van a optar por Albania y lo van a ver como referente y China, como dice Jaime, va a estar ahí, pero ya no les va a importar. Y incluso hasta los van a considerar como traidores a Mao y a la revolución, ¿no? Que me parece también relevante señalarlo. Entonces depende mucho, creo yo, de la periodización, de los momentos históricos para entender este desarrollo posiblemente. Y bueno, igual creo que para contestar la pregunta de Saraí, me parece que sí, sin duda es un tema que hace falta investigar. Eh, no sé, quizá un aporte de Mao en el sentido epistemológico tiene que ver con la idea de justamente considerar la nación y la experiencia regional como un punto epistemológico de debate, ¿no? Y de ahí pues partir en el sentido de su análisis que hace Mao de la dialéctica y la contradicción, pero bueno, creo que es como que falta mucho por investigar en ese sentido, entonces pues habría como que desarrollarlo un poco más y no sé, desconozco. Bueno, hay un texto que salió justamente el año pasado, que se publicó en inglés, que vale la pena meterse en él, este texto bueno, en español se puede traducir como Marxismos fronterizos, en donde justo se analiza la importancia epistemológica del maoísmo, entendiéndolo como marxismo fronterizo para el caso asiático, ¿no? Porque lo escribe este marxista indio, Aditya Nigam, que me parece un texto interesante que habría que retomar y ojalá y pronto se pueda traducir al español, porque creo que el aporte que daría sería magnífico, pero bueno, nada más un tema, ¿no? Igual hay otro texto que también está, después se publicó en 2019, también solamente está en inglés, pero se puede conseguir en línea, que se llama, digo, en español se titula como Vidas posteriores del comunismo chino, y creo que igual tiene, ¿no? Algunos elementos en ese sentido. Pero bueno, nada más eso. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Ana Laura León pregunta qué características tiene el maoísmo mestizo que no tuvo el maoísmo chino y qué aspectos cree que el maoísmo chino hubiera desaprobado del mestizo. Esa sería una pregunta. Y la otra no tiene nombre. Dice, ¿cómo se traslada en la práctica el maoísmo en América Latina? Aún hoy habla de corrientes maoístas o marxistas, maoístas, leninistas. Ujú. Eh, bueno, es una categoría que usé, digamos, libremente, la de mestizo, ojo para, hay que englobar. Y yo creo que hay digamos, una condición permanente que respondería a ¿cuál sería el aporte del maoísmo al marxismo? Hay muchas respuestas, pero la que yo creo que es la más importante, y de hecho funciona tanto en China como fuera de China, ser pinza, ¿no? Es un marxismo que no piensa como eje central el desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Cuál era el esquema soviético? Las fuerzas productivas, es decir, los conjuntos y las capacidades tecnológicas de las sociedades, se desarrollan, eso genera condiciones de clase, genera un mayor aumento de la producción, genera un proletariado. O sea, no es ese esquema, sino la voluntad. O sea, hay un voluntarismo político que tuerce incluso las condiciones actuales. China, ¿no? O sea, China, un país sin desarrollo tecnológico, sin capacidad productiva o escasa. Y es la voluntad colectiva, la fuerza productiva, no la máquina, no el acero, ni el tornillo, no. Ese sería el. Y creo que ese voluntarismo político atraviesa absolutamente a todos los modos. A todos los modos. Claro, todo el mundo lo recibe de manera específica, ¿no?
Y ya ahí en la manera específica, pues cada quien se rasca con su... No hay ningún intento de internacional maoísta, no hay un intento coordinado, ¿no? De hacer, coordinar las distintas experiencias locales, porque corresponden a periodos distintos, porque tienen lenguajes incluso distintos, pero en todos, absolutamente en todos los maoísmos, lo que priva es el voluntarismo, ¿no? Y eso no era la tradición marxista era una tradición de eh, esperemos el despliegue de las fuerzas productivas o acompañemos el despliegue, o acomodémonos a ese despliegue de las condiciones sociales. Y en el caso del maoísmo no, ¿no? Y eso funciona en China. Sería el fin del maoísmo en China? Pues el momento en donde ya está la voluntad política, ya no es lo más importante, sino ya se dio el paso al desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de las capacidades. Ahí ya se acabaría el maoísmo, ¿no? Ya ahí ya es el tren automático el que marcha por sí solo, ¿no? Ya no hay necesidad. Es una famosa anécdota, que quién sabe si sea real o no, pero una anécdota que funciona. Está un grupo de periodistas con Mao y hay un río, acuérdense que en China los ríos son una calamidad porque inundan o se secan y hay escasez, hay sequía. Y entonces Mao les dice supuestamente en esta anécdota a los periodistas, vamos a entubar este río. Y un periodista le pregunta, pero señor presidente Mao, ¿no tiene usted capacidad de inversión para construir una represa, ¿no? Y Mao le dice, bueno, no, pero tenemos chinos, ¿no? O sea, tenemos voluntad política para hacerlo, fuerza política para hacerlo, ¿no? Fuerzas de masas, ¿no? O sea, capacidad, lo que no hace la capacidad técnica, lo hace la voluntad, ¿no? Probablemente sea falsa esta anécdota, pero expresa muy bien eso. O sea, ese sería el núcleo esencial del maoísmo, ¿no? Claro, en su forma mestiza, pues ya cada quien inventa y reinventa lo que puede y lo que tiene como puede, ¿no? Cada uno se enfrenta a contextos de dictadura, a contextos indígenas, a contextos urbanos, hay sociedades más urbanizadas, más industriales, menos industriales, pero no hay un marco mínimo, ¿no? El marco mínimo, en dado caso, sería hay que adaptarse a las condiciones con la pura voluntad, ¿no? Y de ahí lo que salga, ¿no? Algunos forman partido, otros forman movimientos, otros forman... Por eso el maoísmo es tan variopinto en la región, ¿no? Es tan variopinto justo por eso, porque no hay ese principio como si existían los soviéticos. Los soviéticos había que construir partidos de cuadros. Eso no existe acá. No existe, no puede existir, porque el elemento voluntarista es el que priva. Entonces, bueno, digamos, no creo que hubiera una reprobación, ¿no? Más bien más bien habría la necesidad de entender, pues, que cada condición es distinta. Eso es lo que yo diría de estas dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Voy a pasar a las siguientes porque hay muchísimas y si no, no vamos a poder con todas. Voy a unir dos que creo van del mismo, más o menos del mismo tema. Dice Quetzal, ¿y qué grupos o movimientos adoptaron el maoísmo durante los años 60 y 70 en México y qué legado ha dejado? Y María de los Ángeles dice, ¿la ideología maoísta influye en la actualidad en América Latina? Si pueden dar algún ejemplo en México. Ricardo, creo que es para ti. Puede, perdón, pero ¿podría leerla nuevamente? Es que no Sí, escuché. dicen, ¿qué grupos o movimientos adoptaron el maoísmo durante los años 60 y 70 en México y el legado que han dejado? Y la otra es si la ideología maoísta influye en la actualidad en América Latina y si puedes dar un ejemplo de cómo influye en México. Ok, bueno, creo que me llevaría mucho tiempo contestar la pregunta, pero bueno, la primera, en el caso de las organizaciones maoístas en México durante los años 60, 70, 80, pues son muchísimas. Eh, por mencionar algunas, en los años 60 tenemos a la Liga Comunista Espartaco, que tiene una historia pues fascinante.
que falta por estudiar. Digo, ahí hay algunos estudios, pero creo que hace falta más. El movimiento marxista-leninista de México, igual otra historia fascinante que ya se está trabajando, pero igual creo que faltan mucho por estudiar. El movimiento de izquierda revolucionaria estudiantil, el famoso MIRE, que empezó como un brazo de la Liga Comunista Espartaco, pero después se hizo un movimiento independiente. Después van a venir otros movimientos ya más hacia finales de los 60, como el Partido Revolucionario del Proletariado Mexicano, que incluso es un movimiento, es un partido muy pequeño, ¿no? Digo, es interesante, pero ellos les llamaban partido, pero eran como 9 personas, ¿no? Que van a ir a China y van a vivir toda la experiencia de estar en China y van a recibir ahí adiestramiento militar. Es una historia también fascinante. Después van a venir otras organizaciones como el Seccional Ho Chi Minh, la Organización Revolucionaria Compañero, ya en los 70, la Organización Comunista KGM, el Frente Popular Independiente, ya más para los 70. Van a aparecer otros grupos como Acción Popular Marxista-Leninista, que a finales de los 70 se van a unificar estos de AP junto con los de la Organización Comunista KGM y van a fundar el famoso Partido Comunista Mexicano, marxista-leninista, ¿no? De tendencia maoísta. Eh, bueno, Política Popular, que me parece también una organización importantísima para el maoísmo mexicano. Y después la decisión de Política Popular, que se va a llamar Línea de Masas, ¿no? Justamente, que van a operar en el norte del país. Y ya hacia finales de los 70 y principios de los 80, pues van a aparecer otros grupos que, bueno, más que nada van a ser como resultado de la fusión de algunas de estas organizaciones, como la organización de izquierda revolucionaria Línea de Masas, ¿no? Y para el 82, que en donde varios de estos grupos que acabo de decirles van a terminar ahí, ¿no? En esta gran organización a nivel nacional, que va a caminar durante todos los años 80 y que al final pues va a terminar en el 88 apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas. Digo, no todos, pero sí gran parte de la organización. Algunos otros van a terminar fundando lo que hoy en día es el Partido del Trabajo, ¿no? El PT, que si uno va a las oficinas del PT sigue teniendo un cuadro colgado de Mao, eh, lo cual creo que es importante. Y bueno, otras organizaciones, ¿no? Es un mundo realmente, un mundo que falta por investigarse, que no ha habido tantos trabajos, que hemos sido pocos, ¿no? Que nos hemos adentrado en el tema y que pues vale la pena que otras personas se interesaran para poder construir una historia sobre este movimiento político que tiene mucho que decirnos para la historia mexicana. Y que pues no pocas figuras de este movimiento político, de esta corriente comunista en el país, no pocas figuras están hoy en día en el gobierno, ¿no? Digo, nada más como comentario, me parece importante también decirlo, digo porque también creo que había una pregunta, ¿no? Sobre si tienen alguna influencia o no hoy, me parece que, digo, no quiero decir que haya como posicionamientos maoístas en la actual administración, sino que es interesante cómo pues algunas de estas figuras o de personajes que en cierto momento militaron en el maoísmo, pues hoy en día están en en el gobierno. Digo, quizá el caso pues más emblemático y que todos podamos tener en cuenta, pues es el de la próxima gobernadora de la Ciudad de México, que fue maoísta en los años 80 y otros personajes, ¿no? Pero bueno, nada más lo dejo ahí. Sí, Pe- bueno, Una cosa nada más una cosa específica que eso sí es del maoísmo mexicano, es que nunca rechazaron a las corrientes nacionalistas. De hecho, entre el maoísmo y la ideología cardenista, con Ricardo lo hemos platicado, con una noción amplia del cardenismo, ya como ideología, sí hay una simbiosis, y eso no pasa en toda América Latina. O sea, hay más desacuerdos entre las tradiciones políticas no marxistas y el maoísmo. Y en el caso de, bueno, Ricardo pone un ejemplo, nada más para que vean qué país tan variopinto tenemos, ¿no? Una de las organizaciones maoístas que está en Nayarit, allá de Banderas, que es un caso muy famoso entre los estudiosos, eh, se meten a hacer política dentro del PRI, ¿no? Que son, digamos, tienen toda la escuela de masas y se aprovechan de la estructura, que era la estructura donde se podía hacer política, pues porque eran los que ganaban la representación y solventaban las demandas de la sociedad, la única opción. Entonces tenemos ese tipo de historias. Y a Ricardo no lo dijo, porque
pero la gobernadora de Morelos, la recién electa, también viene de esa historia, ¿no? Insistimos, Sí, son es cierto. historias, ¿no? Son historias, no es que estén, ¿no? Es una manera de hacer política también, ¿no? El maoísmo, yo creo que esa es una cosa interesante del maoísmo latinoamericano, que deja de ser ideológico, ¿no? Principios inamovibles para hacer una manera de hacer política. Y eso sí es más, eso, yo creo que ese es el sedimento más importante del maoísmo. Es una manera de entender la política. Eso. Que eso, digo, nada más rápidamente para complementar lo que dice Jaime, eso a mí me parece que es relevante, digo, sí, se me había pasado, pero eh, me parece interesante porque es como la manera de la lectura de la incorporación con las masas que los maoístas mexicanos hacen. O sea, yo me voy a incorporar con las masas y entender sus necesidades y eso implica inclusive pues entender también su realidad nacional, inclusive desde sus héroes nacionales, ¿no? O sea, yo no voy a decirles que no piensen en términos de Cárdenas, de Villa y de Zapata, al contrario, voy a hacer que piensen en esos héroes y vincularme junto con ellos, ¿no? O sea, digo, no es casual que organizaciones maoístas con sus grandes frentes populares se llamen Francisco Villa, por ejemplo, ¿no? Creo que es importante, o que aquí en Morelos unos maoístas hayan fundado una colonia que se llama Rubén Jaramillo. O sea, creo que nos dice mucho de esta relación que van a tener los maoístas mexicanos con ese pasado nacional y esa cultura política, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Eso es muy interesante. Yo creo que nos podríamos pasar otra hora contestando las preguntas que faltan. Muchas gracias a todos los asistentes por su interés, por tratar de entablar la discusión. Disculpas a las preguntas que se quedaron por ahí. Contestamos las que más se pudieran. Y pues bueno, por temas de horario, tenemos que ir cerrando y para eso le voy a agradecer a los dos ponentes sus interesantes presentaciones y le voy a dar la palabra a Héctor para que pueda ayudarnos a cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias. Adelante, Héctor. Aló, ya sí se escucha. Muchas gracias, doctora. Pues muy agradecidos con las ponencias de los dos autores que nos han acompañado, ¿no? El día de hoy con sus presentaciones sobre el maoísmo. Una pequeña introducción que hizo falta, tal vez, me excuso a la hora de presentar el evento, es que no presenté específicamente el tema de la mesa de hoy. Cuando comentábamos, ¿no? Con Jaime de cómo arrancar este seminario, planteamos la cuestión del maoísmo como una primera aproximación del continente a la nueva China. Cualquier revisión rápida de la historia de China puede verse cómo se da un quiebre histórico con el periodo anterior a partir del 49 y ese quiebre también representa una forma distinta de acercarse a comprender al país. Y esa relación viene dominada por el maoísmo, que no es un periodo corto, ¿no? Si vamos del 49 hasta los 70, de esos 40 a los 70, estamos hablando de un periodo más que considerable y necesario para comprender la forma en que nos acercamos a China en un momento significativo, sobre todo porque algunos de estos imaginarios siguen presentes en los medios, en personas del común. No, no es extraño encontrar referencias calificativas hacia China, ¿no? Que parecían sacadas de la retórica de la Guerra Fría de los 60. Y pues bueno, lo que Jaime y Ricardo han expuesto hoy nos puede ayudar a comprenderlo, ¿no? Ubicar históricamente este primer acercamiento. Una disculpa, como dijo la doctora López, la cantidad de preguntas que ha habido son fascinantes. Estamos rebosantes de la alegría de que haya estado tan activa la sala de chat y que entre ustedes hayan pues, interactuado, hayan relacionado, hayan intentado dar algunas de las respuestas, ¿no? Que allí están, se han planteado esas preguntas. Sin más, para acercarnos entonces al cierre, quisiera presentar la sesión de la semana siguiente, la sesión número 2,
que es el próximo martes, ¿no? Que será presentada se llama Mirada sobre América Latina, y será presentada por Jian Gao de la Arizona State University y por Jian Yang de la Peking State University. El profesor Gao nos va a presentar un trabajo sobre la migración china en el norte de México a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una investigación que él adelantó durante su doctorado en la Universidad de Texas en Austin, y que nos muestra los flujos migratorios complejísimos que hubo en nuestra frontera norte y cómo se relacionó con la migración que venía principalmente de la provincia de Guangdong, casos de racismo, casos de explotación eh, laboral que borda el esclavismo, y una xenofobia que se formó, pero que no se limitó a nuestro país, sino que fue binacional. Y la profesora Jian Yang, que acaba de titularse, ¿no? de su doctorado en la Universidad de Pekín, y que ahorita es profesor en la Universidad Normal de Beijing, y que nos va a presentar una investigación sobre las constituciones y la política mexicana en el siglo XIX. Es un trabajo muy particular porque es una mirada externa sobre la historia nuestra. Entonces, pues bueno, vale la pena que nos encontremos aquí la semana entrante. Y pues, doctora López. Bueno, pues sí, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias nuevamente a Ricardo y a Jaime por sus presentaciones. Gracias a todos los participantes y pues gracias a todo el equipo que hace posible que este tipo de seminarios se lleven a cabo. A nombre pues de la UNAM y de la UAM, que somos orgullosamente UAMeros y UNAMeros, pues les agradecemos a todos y damos por concluida la sesión de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Un abrazo a todas y todos. Muchas gracias, que estén muy bien todas y todos.